Pues gracias al Señor, Iglesia, porque nos ha bendecido con estas palabras que el Señor ha dado a sus hijos y a sus hijas para compartir, y que seguro que son de gran bendición. Y el Señor también ha dado una palabra para su iglesia hoy, Y es una palabra que, si me quieren acompañar, está en la página de nuestras Biblias, 1050, página 1050. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Digan amén con el texto ahí. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Amén. Amén. Que dice así: y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que me he dado un aguijón, está hablando el apóstol Pablo, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir este contexto, estos versículos? Quiere decir, está hablando el apóstol Pablo de que el Señor le ha dado tantas grandes cosas, tantas grandes revelaciones, tantas grandes bendiciones, pero también le dio ese aguijón en la carne, es decir, le dio una afección de salud, un aguijón en la carne, que él le pedía que se lo quitara, pero el Señor no se lo quitó. Pues el Señor le dijo, él mismo dice en el versículo 9, y me ha dicho, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dio ese aguijón para guardarle de él mismo. Se lo dio a Pablo ese aguijón, al apóstol Pablo, para guardarlo del mismo Pablo. Para guardarlo del orgullo, de la vanidad, para que no se enalteciera, para que no se enorgulleciera, para que no cayera en esa vanidad, para que mantuviera la humildad. Lo puso como un freno, y para darle una enseñanza a él y a todos nosotros, que a nosotros nos está diciendo el Señor en estos versículos: ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás? ¿Tienes un aguijón? ¿Y dónde lo tienes? ¿Lo tienes en la carne? ¿Lo tienes en tu vida? ¿Lo tienes en la economía? ¿Lo tienes en la familia? ¿Lo tienes? ¿Tienes un aguijón? Todos tenemos un aguijón. Pero no todos los aguijones son aguijones puestos por Dios. Pero los que son puestos por Dios para sus hijos y sus hijas, es por el bien nuestro. Como lo hizo con el apóstol Pablo, para que no se enalteciera, para que no se enorgulleciera, para que siguiera siendo tan humilde como el Señor le recogió del suelo. Porque el Señor, a Pablo y a todos nosotros, nos ha recogido del suelo. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque nadie llegó al Señor así. Yo soy el más guapo, yo soy la más guapa. No, porque al Señor venimos a sus pies, humillados, y venimos arrepentidos de nuestros pecados, y venimos a pedirle perdón y a pedirle ayuda, y a rogarle por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación. Y el Señor nos perdona, como perdona a un corazón contrito y humillado.
Entonces, el Señor hoy nos quiere decir a todos, sus hijos, sus hijas, su iglesia, nos quiere decir, con estos versículos, con esta palabra, que el Señor te ha puesto un aguijón y es para guardarte de ti mismo, para guardarte de ti mismo, para guardarnos de nosotros mismos. Pero que lo que me está pasando es que yo no aguanto esto. El Señor enseña a sus hijos, nos hace pasar, nos enseña, nos corrige, nos disciplina, nos hace pasar por procesos y todo para nuestro bien. ¿Alguien dice amén? Amén. No es para perjudicarnos ni para hacernos daño, no, es para fortalecernos, para hacernos bien, para guardarnos hasta de nosotros mismos, como hizo con el apóstol Pablo, para que no se enalteciera y no se enorgulleciera. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Es que le estaba diciendo, mi gracia está sobre ti, ya te la di. Porque la gracia de Dios consiste en salvación y vida eterna, tiene misericordia de nosotros, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de pecado. No es solamente perdonar, es limpiar de pecado. Con la sangre que derramó en el Calvario. Más salvación y vida eterna, el nombre nuestro escrito en el libro de la vida, y nos pone bajo su reino. Nos saca del mundo, ya no le pertenecemos al mundo, ya no estamos en el mundo. Espiritualmente nos saca y nos pone bajo su reino. Le pertenecemos a Cristo. Tenemos el sello de Dios. Somos propiedad de Dios. Nos ha comprado. Bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Lázaro estaba muerto. Ya llevaba varios días. Y el Señor le resucitó. Le resucitó. Lázaro también estaba en el piso. Estaba difunto, estaba tendido, porque un difunto no está de pie, está tendido. Porque está sin vida. Y su espíritu no está ahí. Pues nuestro Dios resucitó a Lázaro, que estaba más abajo que el piso. Y el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Lázaro. En la situación, esa situación fue para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la palabra de hoy es de Dios para nosotros es que el aguijón que nosotros estamos pasando, que el Señor nos pone, puede ser para guardarnos para nosotros mismos. Por eso a veces no acertamos a saber qué nos está pasando. O qué está pasando en nuestra economía, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras cosas, en nuestras situaciones. No sabemos. Pero el Señor pone ahí. ¿Pero qué hizo Pablo? Le preguntó a Dios. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame esto, porque ya no lo soporto. 3 veces. Y el Señor le contestó. Versículo 9. Y me ha dicho, Pablo se acordaba muy bien de sus palabras, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero luego Pablo sigue diciendo, por lo tanto, es decir, si eso es así, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis circunstancias, en mis situaciones, en mis procesos, para que habite en mí el poder de Cristo. Porque si el Señor me tiene pasando por un proceso, quiere decir que el Señor está en mi vida. ¿Alguien dice amén? Aunque el Señor está en nuestra vida, pero no le vemos y no le sentimos, pero cuando estamos en un proceso de parte de Dios, ahí sabemos que, como dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Estoy pasando por un proceso, el Señor está en mi vida. Eso nos tiene que repercutir en darnos esa fuerza, aumentar y mejorar nuestra fe en Cristo.
Versículo 10, por lo cual me gozo en las debilidades, sigue diciendo Pablo, el apóstol Pablo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Es decir, cuando me están pasando estas cosas, es porque el Señor está trabajando conmigo. Entonces soy poderoso, por lo cual me gozo en las debilidades. Entonces me gozaré cuando esté en esos procesos, en esas debilidades, en esas necesidades. La palabra de nuestro Dios hoy nos da a entender claramente que que nosotros tengamos muy en cuenta que cuando estamos pasando los hijos y las hijas de Dios por problemas y necesidades, el Señor lo puede estar permitiendo por varias razones. Por un propósito que el Señor tenga en nuestra vida. Para guardarnos de nosotros mismos, como hizo con Pablo en esta ocasión, con ese aguijón que le puso. Por un proceso que el Señor esté permitiendo para aumentar nuestra fe, para que tengamos más paciencia, para fortalecernos más ante la vida, para enseñarnos cosas que tenemos que aprender para luego el propósito que más adelante el Señor va a hacer con nosotros. Porque siempre el Señor llama, capacita y respalda. No es que llama y ve, capacita y respalda. Aquí tenemos al apóstol Pablo, el Señor le llamó, le capacitó y le respaldó. Es un ejemplo claro. Entonces nosotros, los hijos y las hijas de Dios, tenemos que entender que hay procesos que no sabemos ni que no alcanzamos ni a entender ni a comprender, pero es que nosotros no tenemos que comprender todas las cosas que Dios hace. Nuestro Dios hace las cosas a su forma y manera. Lo que tenemos que nosotros mantenernos es en el camino del Señor. No al pecado, sí a la santidad. ¿Que nos equivocamos? Sí. ¿Podemos pedir perdón al Señor y seguir adelante? Sí. De corazón sincero, pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona y seguimos adelante en Cristo. Entonces la palabra de hoy es, como siempre, es una palabra de exhortación y de amor de parte de nuestro Dios para sus hijos, sus hijas en todo el mundo. De que pasamos por procesos, que el Señor nos pone aguijones, que nos guardan como a Pablo de nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor con esta palabra nos está diciendo, yo estoy en ese aguijón, yo estoy en ese proceso, yo estoy en lo que tú estás pasando, ¿Qué tú estás pasando? Solamente lo sabes tú. Solamente lo sabemos nosotros lo que estamos pasando. Y Dios. Y nuestro Dios. Porque cuando somos débiles, somos fuertes porque Cristo se glorifica en nuestra debilidad. Esa es la palabra de hoy. Entonces, de esa forma, en la palabra de Dios encontramos entendimiento de lo que nos está pasando, de por qué nos están pasando cosas que nos están sucediendo. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, este aguijón que siempre este aguijón por allá, este aguijón en la economía, en la familia, en el trabajo, en el estudio. ¿Por qué? El Señor está en ese proceso. Cuando somos débiles, cuando estamos en proceso, cuando tenemos aguijones, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Porque está trabajando con nosotros, con ese proceso, con esa debilidad, con ese aguijón. Pero que yo no aguanto más esta situación porque me tiene de los nervios. Para eso, ¿no? Para que no te cojas tantos nervios, para que cojamos temple con esa situación y aprendamos a manejar esa situación.
a Pablo para que aprendiera a mantenerse humilde, a no caer, mejor dicho, en el orgullo y la vanidad, porque tremendas cosas hizo el Señor con el apóstol Pablo. Porque versículos anteriores a esto, él habla de que el Señor le dio tantas revelaciones tan grandes, una revelación tan grande, que para que no, versículo 7, y para que no me enaltezca, dice Pablo, desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, para guardarle del enaltecimiento, del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria, de decir yo soy el que más revelaciones tiene. Aguijón. ¿Para qué? Para guardarte de ti mismo, para guardarnos de nosotros mismos, para que nos mantengamos en humildad, para que aprendamos eso en ese proceso y el día que Dios tenga dispuesto podamos estar preparados para enseñar a otras personas para el propósito que el Señor nos haya llamado. Porque nosotros, los hijos y las hijas de Dios, tenemos que tener clara una cosa. No podemos pretender entender todas las cosas que Dios hace en nuestra vida. No podemos. Somos nosotros los que tenemos que entender qué es lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. Eso es suficiente para nosotros. Pero intentar entender la mente de Dios. ¿Y por qué me pasa esto? Pregúntale a Dios como hizo Pablo. Vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor nos va a dar entendimiento. Si es un aguijón, si es un proceso, si es por nuestro bien. Pero no podemos pretender entender la mente de Dios. Cuando estemos pasando por procesos, cuando estemos sintiendo los aguijones, acordémonos de esta palabra, acordémonos que el Señor se gloría en la debilidad. Porque mi poder, dice el Señor, le dijo el Señor, se perfecciona en la debilidad. Cuanto más débiles somos en un proceso en el Señor, más se glorifica el Señor en nuestra vida. Lázaro llevaba varios días muerto. Y era para la gloria y la honra de nuestro Señor. Los ciegos, los leprosos, tremendos aguijones, tremendos procesos. ¿Cuántos años de sufrimiento? Y en un momento el Señor les sanó. Porque era para su gloria y su honra. La gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Estaba todo preparado, profetizado. La palabra de Dios. Pues en la vida de los hijos y las hijas de Dios no es menos. No será lepra, no será ceguera, no será... Pero sí es verdad que han habido resurrecciones de muertos. Han habido ciegos que han visto. Han habido sordos que han escuchado. Y muchas cosas más para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nuestro Dios, la palabra que nuestro Dios nos da para toda su iglesia hoy. Tengamos cuidado con los procesos que nosotros estemos pasando. Tengamos presente que si estamos pasando por un proceso, una debilidad, por un aguijón, algo que ya no podemos aguantar para una situación, vamos a preguntarle al Señor en oración. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ya debemos de pensar que puede ser que el Señor nos tenga en un proceso que sea para guardarnos o un aguijón que sea para guardarnos de nosotros mismos. Para enseñarnos, para darnos temples, para darnos paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Dice la palabra de Dios. ¿Y quién prueba la fe de los hijos de Dios? Nuestro Dios. La prueba en fuego, en situaciones donde realmente cruje el metal, esa paciencia cruje, hasta que se adapta y la persona va recibiendo temple, ese temple que yo no sé cómo aguanta ese hombre, esa persona, yo no sé cómo aguanta toda esa situación. El Señor le ha dado temple para que pase por ahí. ¿Por qué? Porque está enseñando a otras personas, porque está enseñando, explicando. Yo no sé cómo aguanta eso.
otra persona en su lugar ya hubiera ya saltado por los aires. Pero nuestro Señor trata con todos sus hijos y sus hijas para enseñarnos. Y todo por nuestro bien. Y todo por nuestro bien. Entonces, iglesia, cuando nosotros tengamos una situación en nuestra vida, una o más, aguijones en nuestra vida, procesos en nuestra vida, dificultades, debilidades, recordemos esta palabra, que el Señor sabe todas las cosas de sus hijos y de sus hijas. Sabe todo. Sabe de lo que tenemos necesidad. Por tanto, sabe también lo que nos sobra. Sabe lo que tenemos necesidad, pero también sabe lo que nos sobra. Si es que nos sobra algo, que seguro que siempre nos sobra algo. Llame el primero. Entonces, esta palabra de amor de hoy, de parte de nuestro Dios, esta exhortación de amor de nuestro Dios, esa, cada vez que pasemos por un proceso, que nos sintamos en una debilidad, en una situación, en un proceso, vamos a preguntarle a nuestro Dios, Señor, ¿qué me está pasando? Dame fuerza, Señor, para poder sobrellevar esto, pasar esta situación. Si esto no es tuyo, Señor, que se acabe esta situación cuanto antes. Y pedirle ayuda a nuestro Dios. Nuestro Dios nos va a ayudar. Él va a hacer las cosas a su forma y manera, que es la perfecta. Y nosotros estaremos en la mano de Dios. Estaremos bajo la gloria de Dios. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Alguien dice amén? Amén. Una prueba de 40 años. Una prueba de 40 años. Un aguijón de 40 años. Y la gloria de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. 40 años. 40 años. Y tanto que pasó, y se quejaron de la carne, y se quejaron de esto, del agua. Y al final entraron en la tierra prometida. Unos, otros no. ¿Pero por qué no entraron los que no entraron? Porque desobedecieron a Dios. Entonces, claro, evidentemente, el pecado no entra en el reino de Dios. La desobediencia no entra en la tierra prometida. El pecado no entra en la tierra prometida. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, nuestro Dios nos mete muchas veces en el fuego de la prueba para quitar de nosotros como al oro. Como al oro. Que se le meta al fuego para quitarle las impurezas. La plata también para quitarle las impurezas. ¿Alguien dice amén? Amén. Pues entonces, démosle gracias al Señor porque Él nos cuida, nos ayuda. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no sabemos lo que nos está pasando en la vida. Y es un proceso que nuestro Dios está trabajando con nosotros. Y nosotros no entendemos, no comprendemos. Y vamos para acá, para allá. Y le pedimos al Señor. Y no entendemos. Pero es esto. Es esto. Es esto. Porque Pablo lo entendió claramente. Pablo se lo preguntó 3 veces. Bien que le dolía el aguijón. Y Pablo era un hombre que era curtido. Un hombre curtido. Y 3 veces le rogó al Señor, así que le dolía. Y el Señor se lo dijo, se lo explicó claramente. Se lo dijo claramente, con pocas palabras. Entonces, tomemos nosotros ese ejemplo. Esa enseñanza para nosotros. Amén. Porque nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Dios no quiere perjudicarnos a nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Y por eso muchas veces el Señor permite cosas para que sus hijos, sus hijas, no cojan el mal camino. Para que no se salgan del camino. El Señor pone un proceso, pone una valla. Y esas vallas a veces son dolorosas. Duelen, pero es para que no se salgan del camino, porque salirse del camino significa que se va derecho al infierno, se le da la espalda al Señor. Dios nos guarde y Dios nos guarde de nosotros mismos, de lo malo. El Señor reprenda al diablo y sus demonios. El Señor nos guarde del mundo, de la tentación, del pecado y de la carne. Amén. Amén. Iglesia, quedémonos con estas palabras. Versículo 9. Y me ha dicho el Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué necesidad estás pasando? ¿Por qué debilidad estás pasando? ¿Qué aguijón tú tienes? ¿Qué necesidad tú tienes? ¿Qué problema tenemos? Que nos baste la gracia de Dios.
que nos baste la gracia de Dios. Amén. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.